Entonces, en esta lección, más que una clase, más que hacer algunos ejercicios, saber caracteres, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el idioma. Algunas recomendaciones que realizo para poder estudiarlo y vamos a ver que así como otros idiomas también hay unos exámenes que se pueden realizar para saber tu nivel de chino mandarín. Aunque bueno, desgraciadamente el chino mandarín podemos decir que todavía está como en pañales, pero a pesar de que está en pañales alrededor del mundo, en la parte de Asia, pues sin duda es uno de los idiomas más importantes. Hemos dicho que son tres idiomas importantes: el español o el castellano, pues si lo quieres llamar así, el inglés y el chino mandarín. De estos tres, ¿cuál es el primer lugar? Podemos decir que si es por cuestión de quién lo habla más, pues sin duda el chino es primero. Si lo vemos un poquito por cuestiones de negocios, por cuestiones de que es el idioma donde no importa en dónde estés, siempre alguien va a tener que aprender el idioma inglés. Y por supuesto el español. Podemos decir que están en estos tres lugares, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de haber nacido en un país, ya sea con el idioma inglés o el idioma español, pues date por bien servido. Así es que somos unos privilegiados por tener el idioma español como idioma materno. Y si hubiéramos nacido en un país donde la lengua de inglés sea el idioma oficial, también hubiera sido excelente. Y por supuesto, si hubiéramos nacido en China, pues también mucho mejor. Imagínense las personas que nacieron, por ejemplo, en India, tendrían que hablar el hindú, el hindi, por ejemplo. Entonces, pues ahí hablan inglés y después otro idioma, ¿no? En el caso de, a lo mejor, Vietnam, que también tiene un idioma, también sería así como extraño tener que hablar otro idioma. O el sueco, por ejemplo, o a lo mejor el polaco, ¿no? O el neerlandés, finlandés, todos esos idiomas. Digo, son idiomas no muy conocidos, pero en ese país forzosamente tienes que aprenderlo. Pero ahí tendrías que aprender español, inglés y chino, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar nada más del idioma chino mandarín. Así es que vamos a empezar con la lección número 8, Ti Pa Kou. Pues aquí tenemos la bandera de la República Popular de China. Realmente se llama así, no se llama China. Se llama la República Popular de China. Tenemos de la parte del lado izquierdo superior, tenemos la bandera, ¿no? La bandera roja con sus estrellas, ¿no? Normalmente el color rojo es muy importante en China. ¿Por qué? Porque representa pues la fuerza, la prosperidad, además de que siempre en el año chino pues todo se pone de rojo, ¿no? Digamos que es un color favorito junto con el dorado, ¿no? Tenemos la palabra en caracteres Zhongguo, que es China. Y también tenemos el mapa hacia su derecha, donde tenemos que China es uno de los países más grandes del mundo. Obviamente el más grande sería Rusia, por ahí Estados Unidos, por ahí China, Canadá, México. Desgraciadamente México debería ser más grande. Pero bueno, ya es otra historia que ustedes saben por qué México se quedó sin parte de su territorio. Pero son de los países más importantes en cuestión de territorios, en cuestión de terrenos. En este caso, hablando de China, tenemos que China está en la parte de Asia, continente asiático. Y pues tiene ahora sí que vecinos importantes y algunos vecinos yo les llamaría pues algo discretos, ¿no? En el caso tiene un poquito de frontera con Mongolia, no muy conocido. Una parte de China tiene una frontera con Rusia, otra parte con Corea del Norte. Está algo alejado de Japón, pero está cerca. Tenemos también Vietnam, tiene frontera con Vietnam y tiene frontera también con Afganistán. Entonces, Afganistán a mí me sorprendió cuando vi que tenían frontera, dije, oh, órale, dije yo. También Yemen también tiene la frontera. Entonces tiene varios países que están ahora sí que cerca de China. Entonces, por muchas partes tiene frontera, ¿no? Y pues está cerca y está, digamos, está acorde para hacer negociaciones con otros países. De la ciudad más importante de China, pues sabemos como Shanghái. Aquí en cuestiones del idioma español, a Beijing, ¿no? La capital de China. Le hicimos Beijing, pero realmente es Beijing, no Beijing.
Tenemos Hong Kong y Macao. Hong Kong y Macao. Una curiosidad de China es que Hong Kong y Macao sí son parte de China, pero digamos que son como unos estados administrativos. Entonces, cualquier persona de China necesita, digamos, como un tipo pasaporte para poder salir a esas dos ciudades y obviamente para entrar. Es algo administrativo entre ellos, solamente ellos entienden. En el caso de nosotros como mexicanos, si yo fuera nada más a Hong Kong y a Macao, solo con el puro pasaporte me puedo quedar hasta 90 días sin ningún problema, pero no puedo entrar a China. Lo que es la parte de China también le llaman China continental. Entonces, si tienes ganas de ir a China y por alguna razón quieres entrar por Hong Kong o Macao, pues tendrías que tener el pasaporte primero, ahí sin problemas entrarías. Y ya para entrar a China, pues obviamente requerimos visa los mexicanos y obviamente si nos vamos a otros países, pues también, ¿no? Entonces esa es la curiosidad. También Taiwán es parte de China, aunque como un país independiente. Digamos que es como Estados Unidos y Puerto Rico. Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, si no lo sabían, pues es un dato histórico. Pertenece a Estados Unidos Puerto Rico. Más sin embargo, Puerto Rico tiene su propia independencia, tiene su propio gobierno, sus propias leyes, pero de alguna manera forman parte de Estados Unidos. Es parecido Taiwán con China. Por eso, obviamente, en Taiwán se habla el chino mandarín, que normalmente más está enfocado al chino, el cantón. A mucha gente se confunde porque cuando va a estudiar el idioma chino dice, bueno, ¿qué tipo de idioma vas a estudiar? ¿El mandarín o el cantonés? Hoy en día el chino mandarín es el que se aplica. Pero no quiere decir que mucha gente no sepa cantonés, claro, sobre todo en China, ¿no? Pero ya el chino mandarín es el moderno, o el mandarín, como se dice, pues es el actual. A partir más o menos de los años 50, 60, ya era como parte de que tienes que enseñar ese idioma porque es un poco más fácil, entre comillas es más fácil que el cantonés. Entonces, pues aquí tenemos el mapita, ahí se ve el mapa, los colores, todas las ciudades, realmente pues está grandísimo China. De las ciudades que yo más o menos reconozco y que tengo un poquito más de así de información tanto local, es Kunming, Shenzhen, son Nanjing, son de esas ciudades importantes, ¿no? Digamos que si nos enfocamos a México, sería como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana, Cancún, digamos, de esa manera sería, ¿no? Y bueno, también el Tíbet está dentro de China. Otra curiosidad es que el Tíbet ocupas tener un permiso especial para poder entrar. Digamos que es como si fuera como si fuera una civilización parecida a una, aquí en México como unos tarahumaras, más o menos. El Tíbet es parecido, ¿no? Es una pequeña espacio geográfico donde pues hay que tener permiso para entrar, ¿no? No cualquiera, ¿no? Normalmente en el Tíbet se encuentran personas muy espirituales, en fin, todo lo que conocen sobre el Tíbet, ¿no? Son cosas relevantes que pasa en China, ¿no? Y bueno, pues obviamente si se dan cuenta, pues China tiene mar, tiene desiertos, tiene de todo. Entonces casi tiene la similitud al país de nosotros, los Estados Unidos mexicanos. Otra curiosidad también de China es que nomás tiene un horario. Aquí nada de que, adelantamos la hora, que 2 horas, que 3, que nada. Aquí nomás hay un solo horario. Así es que una persona que está en Beijing tiene el mismo horario que si estuvieras en Nanjing o en Kunming. Entonces, sí se ve alguna diferencia en los horarios, porque al cambiar la rotación de la Tierra, algunos lugares, se ven más claros o muy oscuros en el rápido horario, ¿no? Pero bueno, el gobierno dice que pues no es necesario cambiar o tener diferentes horarios. Para ellos es complicadillo, ¿no? Tener que 2 horas, que 3 horas estamos de Nanjing o 1 hora de Shanghái, Beijing. Mejor todos los horarios iguales. Algo como por ejemplo en nuestro país, Estados Unidos mexicanos o los Estados Unidos, tienen diferentes horarios, ¿no? Que el Pacífico, que el de la montaña. Por 2, 3 horas o hasta 4 horas nos diferenciamos entre Estados Unidos y México. Cambiamos el horario, a excepción de una parte de Sonora, me parece, que no cambia el horario. Hay 2 estados,
Si no me equivoco, es Sonora y Querétaro, que no cambian el horario, porque no se les da la gana, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues estábamos cambiando el horario, pues a veces sí es un poco así como que, no, pues estoy aquí en el sur, estamos 2 horas adelantados, ¿no? Que allá en el norte tienen 1 hora en Sonora y luego otra hora en Mexicali y todo eso, ¿no? En China no se complican, un horario y se acabó. No hay broncas. Entonces, aquí está el mapita de la República Popular de China. Como datos adicionales, ya sabemos que el presidente es Xi Jinping. De hecho, mi nombre, yo lo adopté, mi nombre chino se llama Xi Jinping, en honor, obviamente, al presidente de la República Popular de China. Entonces, yo normalmente cuando iba en la escuela, nos decían, pónganse un nombre chino. Al principio yo pues, dije, un nombre chino, ¿dónde fregado lo voy a sacar, no? Y bueno, ya practicando y viendo, investigando, me di cuenta que es el actual presidente de la República Popular de China. Como dato curioso, es uno de los presidentes modernos, digamos. Es un presidente que ha modificado muchísimo la cultura, la forma de ver China, ya que antes China era algo así como una Cuba, una Corea del Norte, donde nomás ellos se encerraban solos y no miraban nada al exterior. Pero los chinos son muy inteligentes en cuestiones económicas, en cuestiones de, vaya, superarse en tecnología y todo ese tipo de situaciones, son muy capitalistas. Ya en cuestiones políticas son socialistas. Sí está medio extraño su forma de gobierno, pero son inteligentes. Saben cuándo utilizar la otra y la otra, ¿no? Más sin embargo, otros países que son capitalistas están peor, o de plano son países socialistas y están peor también. Un ejemplo, Venezuela, ¿no? Siendo antes un país, pues vaya, con buena economía, etcétera. Al fin llega una persona y los hace socialistas y se hace un desastre, ¿no? En el caso de China, dice vamos a ser inteligentes, lo bueno lo dejamos, lo malo lo quitamos. Entonces, por eso es que China ha crecido muchísimo en cuestión económica, ¿no? Sí, tiene sus detalles, por ejemplo, que ya está prohibido Facebook, está prohibido Twitter, está prohibido Google, está prohibido aplicaciones como el WhatsApp, Instagram, todo ese tipo de cosas están prohibidas, ¿no? Pero no quiere decir que no puedan utilizar el Internet los chinos, claro que lo utilizan, de hecho lo utilizan muchísimo, pero tienen sus propias aplicaciones o el equivalente a una red social mundial, ¿no? Por ejemplo, WeChat es nada más en China, no quiere decir que una persona de otro país no la pueda utilizar, la puedes utilizar, pero los chinos con su WeChat son muy contentos, ya que WhatsApp pues, no lo pueden tener. Otra curiosidad es que en Macao y en Hong Kong todo eso lo pueden tener. O sea, un chino que a lo mejor vive cerca de Hong Kong, ya cuando pase digamos, la migración interna, pues ya puede utilizar Google. O sea, en Hong Kong y en Macao tú puedes utilizar Google, por así decirlo, ¿no? Ya cuando entras a China continental, pues ya está todo bloqueado, pero no significa que no puedas utilizar Internet. Claro, tienen sus propias páginas, tienen su propio YouTube, en fin, tienen otro tipo de cosas interesantes. Vamos a hablar un poquito sobre el idioma, ¿no? El chino mandarín, la lengua más hablada del mundo. Bueno, hay una discusión en si es el inglés, el español o el chino. Si es por población, a mi punto de vista, sería el chino. Si es por cuestión de negocios, pues el inglés. O sea que nos fregamos, nos quedamos en español, nos quedamos en el tercer lugar, ¿no? Chino mandarín es el idioma oficial de la República Popular de China, con una historia de más de 4.000 años. Un dialecto original de Beijing, que según las estadísticas oficiales es la lengua más hablada del mundo. Sí es la más hablada del mundo en cuestión de personas, porque los chinos son muchísimos, y no solamente en China se habla el chino, también se habla en Singapur, también se habla parte de Japón, Corea. De hecho, el idioma chino mandarín, digamos que son la base, o algunos caracteres son muy iguales a los de Japón, y también de Corea. De hecho, Japón y Corea se basaron en los caracteres chinos. Entonces, sí están muy pesados los chinos, ¿no? El chino mandarín pertenece a la familia lingüística sino-tibetana. Y tras una historia de miles de años, fue oficialmente adoptada como lengua de la República Popular de China, tras su fundación el 1 de octubre de 1949 con el propósito de crear un idioma común para que todos los habitantes de China pudieran entenderse formalmente. Y es además una de las 6 lenguas oficiales de la ONU, ¿no? Entre ellas está el árabe, el español, francés, inglés y ruso. Ok. Antes de 1949 se hablaba el chino cantonés, que es, digamos, el chino tradicional. Y aparte de ese chino tradicional, había otras
Otros dialectos. Como China es muy grande, la mayoría de las personas pues conocen un dialecto más el idioma. Es como decir en México, los, no sé, hay muy pocos ya aquí, por ejemplo, los náhuatl. El náhuatl alguien lo ha de saber, o el zapoteco, y aparte el español, es parecido. Entonces dijeron en China, ¿saben qué? Como que todos hablamos diferentes dialectos, muy complicado hablarnos entre nosotros mismos, y que sea obligatorio mejor el idioma, al principio el chino cantonés y después el chino mandarín. El chino mandarín, hay mucha confusión porque, vuelvo y repito, la gente dice, ¿estás estudiando cantonés o mandarín? ¿O qué es mejor estudiar, el mandarín o el cantonés? Sin duda el mandarín es mejor porque es el idioma oficial y el que se va a quedar. Aparte, pues estamos hablando de 1949, es cuando esa generación, vaya, empezó a hablar desde la primaria o kinder ese idioma. Hoy en día ya no enseñan el cantonés y los dialectos tampoco ya los enseñan. Ya nada más los papás pues heredan ese lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy difíciles de escribir y de hablar. Es más que nada por eso. El idioma chino, considerado por ellos también como el más difícil del mundo, está compuesto por decenas de miles de distintos caracteres. Su lado derecho tenemos unos caracteres, tenemos dos caracteres que significan Hansun. ¿Qué es un Hansun? Es un carácter. Entonces, pues por ejemplo, estos dos caracteres, si tú los escribieras, dirías un carácter en español, o sea, lo que es la traducción. Entonces, imagínense los caracteres. Una curiosidad del idioma es que no hay un abecedario. Entonces, al no haber abecedario, pues no es como los demás idiomas, ¿no? De que te dicen, mira, tenemos un abecedario, te los aprendes y ya empiezas a relacionar las letras y ya la armaste. Como el inglés, el francés, el portugués, obviamente nuestro idioma español. De hecho, el coreano también tiene un alfabeto, el japonés tiene dos alfabetos y el román y los kanjis, ¿no? Pero te los aprendes y ya con eso ya puedes armar pues las palabras. Más sin embargo, el chino creo yo que son de los, diría yo, el único idioma que no hay forma de que digas, me voy a aprender el abecedario y ya la armé. Te tienes que aprender literalmente todos los caracteres y cómo se dice. Es la única forma de aprenderlo, ¿no? De hecho, el idioma chino mandarín es un nivel de todos los idiomas que existen en el mundo, es como el más difícil. Ahí le añaden también el japonés y el coreano. Digamos que son los tres idiomas más difíciles. Entonces, pues de hecho es más fácil aprender árabe. Suena medio loco decir eso, pero es más fácil aprender árabe porque el idioma árabe sí tiene abecedario. Y el ruso, por supuesto, también tiene abecedario. Entonces, esa es una gran ventaja. Te aprendes el abecedario y relacionas las palabras. En chino, ¿qué crees? Aprende todo. Entonces, por eso es que es difícil, ¿no? Pero no imposible de hacer y no imposible de aprenderlo y entenderlo, ¿no? Ok, el idioma chino mandarín, así como otros idiomas, también se hacen exámenes. Normalmente el inglés, pues es el idioma que todos, ya sea obligado o que te guste, lo estudiamos y en algunos casos requerimos nosotros un documento, un papel que certifique que sabemos inglés. Está, por ejemplo, el TOEFL, por mencionar alguno, ¿no? Entonces, con ese examen, pues ya más o menos te da un índice de cuál es el nivel de inglés que tú tienes. La mayoría de los países conoce, entre muchos, pues ese examen. ¿Para quién sería o por qué es necesario tener ese papel? Realmente no es algo obligatorio, o sea, no es como que todas las personas tengan que tenerlo. Pero normalmente una persona a lo mejor que es un maestro, por ejemplo, un maestro en docencia de idioma inglés, a lo mejor una persona que trabaja para una organización mundial como la ONU, un consulado, una embajada, posiblemente sí requiere ese documento para certificar que sabe bien hablar ese idioma. Pero de ahí en fuera las demás personas, y a lo mejor vamos a la escuela, tenemos un trabajo, o a veces en nuestro trabajo utilizamos el inglés, no es así como que llegues a la entrevista de trabajo y le digas, mira, yo tengo el TOEFL y saqué tantos puntos. Vaya, si lo llevas, pues qué bueno, ¿no? Porque eso demuestra que en papel sabes que sí sabes, ¿no? Pero al final de cuentas, pues lo que cuenta es la comunicación oral, o sea, hablarlo. Pero en el caso del inglés, pues es un poco más fácil, ¿no?
En chino tenemos el HSK, podemos decirlo así como una traducción en español, o Chinese Prophet Test, como un examen de chino, o el Kaoshi, que sería Hanyu, el Hanyu Kaoshi, que es como un examen de chino. Entonces, eso sería la prueba, vaya, que si tú quieres estudiar y certificarte, pues eso es lo que ocupas. ¿Para qué ocuparías eso? Más que nada si tú quieres estudiar alguna carrera o hacer algún tipo de tesis o entrar a alguna universidad de China, pues lo requieres. Y también en dado caso que bueno, consigas un trabajo pues ya de alguna, no sé, una gerencia o algo muy importante, por supuesto que requieres el chino, ¿no? Porque aunque el inglés es importante, pero no necesariamente todos en China saben hablar inglés. Entonces, pues forzosamente necesitarías esto. Como estamos enfocados a hablar del idioma chino mandarín, les voy a explicar un poquito sobre el HCK. No muy común, no muy conocido, no todas las personas hacen este examen, porque vuelvo y repito, el idioma chino mandarín no es como la primera opción para estudiar un idioma. La mayoría nos vamos a inglés. Y hasta por ahí nos vamos a lo mejor hasta el japonés, francés, portugués. Chino mandarín, pues coreano, quedan un poquito atrasados, tal vez como el alemán, ¿no? Normalmente primero el inglés. Ahora, así como en el inglés existen niveles, en chino también existen. Por ejemplo, los niveles del HCK con el marco europeo de referencia debería ser la siguiente. Recuerden que el marco europeo es, digamos, una institución que dice, tal idioma tiene diferentes niveles. Dependiendo del nivel que tienes, es más o menos lo que tú sabes. Entonces, haciendo una referencia entre el HCK y el marco europeo, así sería. Por ejemplo, nivel de examen, HCK1. En pocas palabras, es como un examen 1. Número de caracteres, 150. ¿Qué significa esto? Una persona que está estudiando chino mandarín y en el primer examen, el HCK1, mínimo, te tienes que saber 150 caracteres. Hace un momento vimos 2 caracteres, el Hansu, lo vimos escrito. En ese caso ya te sabes 2 caracteres, Hansu, y ya sabes escribirlo y pronunciarlo. Ahora mínimo te tienes que aprender 150, porque en el examen van a venir los 150 caracteres, podemos decirlo, más representativos, pero realmente el idioma no son 150 caracteres, son muchísimos. Eso en el marco europeo sería un nivel A1 bajo, o sea, ni siquiera estamos en el nivel A1, pues estamos en el bajo. Después haces el HCK2 y ya te sabes el doble. 300 caracteres. ¡Wow! Impresionante. El detalle es no nomás aprendértelos de que tú los veas en una imagen, sino escribirlos y por supuesto hablarlos, ¿no? Y eso apenas representa en el marco europeo un A1. Si lo comparamos con el idioma inglés siempre empieza con el A1. Y en chino sería con el A1 bajo todavía, ¿no? Pero claro, se comprende porque son caracteres, no es nuestras mismas palabras o letras. Esa es una gran desventaja que tiene el chino y una ventaja en inglés. Cuando estudiamos inglés, como son las mismas letras, pues está bien fácil, ¿no? Después tenemos el HCK3, que el número de caracteres serían 600. Imagínense ya tener en la mente 600 caracteres, no solamente tenerlos en la mente, sino escribirlos, aprenderte el pinyin, para que en dado caso que no requieras escribirlos, pero sí hablar por computadora o hablar en el celular, te los tienes que aprender. Eso representa en el marco europeo un A1 a un A2. Después haces el otro examen, HCK4, que serían 1200 caracteres. Y ahí sí, ya es un B1. O sea, ya es como que ya estás más allá que para acá. Después HCK5, 2500 caracteres, que sería un B2. Que un B2, la verdad, en cualquier otro idioma, ya sea inglés, francés, portugués, es excelente.
ya prácticamente te puedes comunicar, puedes hacer muchísimas cosas. Pues. Después el HCK5, 2500 caracteres, representa el B2. Después HCK6 serían 5000 caracteres. O sea, imagínense aprenderse más de 5000 caracteres como los que vimos hace 3 diapositivas o 4. Imagínense aprenderse 5. Y 5 diferentes, 5000 diferentes. No crean que es el mismo. 5000 diferentes. O sea, todos son diferentes los caracteres. Si bien es cierto, hay caracteres que se juntan con otros caracteres y forman otras palabras. Esa es una gran ventaja que tiene el chino mandarín. Ya cuando te aprendes unos 600 caracteres, la ventaja es que algunos caracteres se juntan con otros que ya te sabes y ya formas otra palabra. Esa es una gran ventaja que yo le veo a este idioma, ¿no? Entonces ya serías un C1. En mi punto de vista personal, yo creo que cualquier idioma que tú estés aprendiendo, nunca lo vas a aprender al 100%, porque hay palabras que son propias del mismo país. ¿A qué me refiero con propias del mismo país? Por ejemplo, si nosotros que hablamos el idioma español, en el continente americano es donde más se habla el idioma español, no digo que en Europa no lo hay, claro que sí, en Europa también lo hay, muchos países que hablan el idioma español, pero hay diferencias entre el idioma español de España y el idioma español de Sudamérica y el de Centroamérica, siendo el mismo idioma, incluso para escribir algunas cosas. Parecido funciona en el inglés. Hay mucha comparación entre el inglés británico y el inglés de Estados Unidos. Algunas palabras significan algo diferente, no tienen tanta diferencia, pero vaya, es una forma, ¿no? Imagínense en chino mandarín, que son 5000 caracteres, y aparte aprenderse algunos, digamos, como léxicos del mismo país, o frases que a lo mejor no tienen traducción a otros idiomas. Parecido al inglés. Luego hay frases en inglés que yo no las entiendo cuando yo las quiero poner en español. O al revés, frases en español que las quieres poner en inglés o en algún otro idioma. Entonces, este HSK es más o menos la normatividad que cuenta y que tiene y que actualmente existe. ¿Dónde se puede hacer este examen? Realmente existen muy pocos lugares para hacer el examen en lo que es América Latina, pero normalmente los institutos Confucio son los que te otorgan. Normalmente sale una vez al año o 2 veces al año. Y bueno, obviamente tienes que pagar, ¿no? O sea, no crean que tampoco es gratis, ¿no? Pero pues sí tienes que estar preparado. Al menos los más fáciles sería hasta HCK2 es fácil. O sea, HCK2 es fácil. Del 2 y el 1 es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque todavía utilizan el pinyin. ¿Qué es el pinyin? Es las letras como la de nosotros, que ya lo hemos visto en el curso. Entonces, sí, eso sí facilita mucho, pero ya a partir del HCK3, pues ya no ves pinyin, ya ves puros caracteres, y sí es algo complicado. Después, vamos a hablar un poquito sobre cada uno de los HCK. Bueno, ya me adelanté un poquito. El HCK1, ¿qué era? Vocabulario chino fundamental. El examen HCK1 incluye los 150 caracteres más fundamentales del chino mandarín. O sea, tratan de ponerlos como más importantes. Pero obviamente, si estamos hablando que en el último nivel son 5000, imagínense sacar de 5000 caracteres 150. Creo que dejarían por mucho otros importantes, ¿no? El objetivo de este examen es poner en contacto al alumno con el vocabulario más básico del idioma, con la regla de su escritura y la entonación de sus caracteres. El examen se realiza con textos en pinyin e imágenes. Entonces el pinyin es nuestra salvación. HCK2, primeras expresiones útiles. El segundo nivel del examen oficial de chino mandarín incluye hasta 300 palabras. En este nivel comenzamos a aprender algunos colores y verbos fundamentales. Nos enseñan algunas expresiones muy simples como estás, cómo te llamas, que sería en chino ni hao ma, ni yao shama minzi. Y es un nivel claramente insuficiente para la vida en el día a día, pero el estudiante comienza a sentirse mucho más seguro al salir a la calle. ¿Eso qué significa? Que aunque estés en HCK2, pues sigues estando en un nivel bajo, ¿no? Ya habíamos visto la tablita. Entonces, si se dan cuenta, la tablita HCK2, estamos en un nivel A1. O sea, si lo comparamos con el inglés, estuviéramos como aprendiendo inglés apenas, ¿no? Entonces no está tan fácil, ¿verdad?
HSK3, aprendiendo a sobrevivir. El HSK3 supone un punto de inflexión en la vida de cualquier estudiante de chino. Este nivel divide a aquellos estudiantes que realmente tienen interés de aquellos que no lo tienen. Y no se trata de un examen muy difícil, pero es cierto que sí requiere tiempo y dedicación. El tercer nivel de examen oficial de la agencia Han incluye hasta 600 palabras o caracteres chinos, o sea, Hansuns. En este nivel se empieza a ver expresiones un poco más complejas y composiciones gramaticales muy útiles para el día. El estudiante que haya aprobado el HSK3 se siente muy suelto con su chino, aunque realmente su nivel dista mucho de la precisión o fluidez. ¿Qué significa todo esto? Bueno, una desventaja del chino mandarín es que, a mi punto de vista personal y a lo que yo me he enfrentado, para mí, yo normalmente soy una persona, yo me puedo memorizar muchísimas cosas, puedo memorizarme hasta libros si ustedes quieren. Entonces, para mí, los caracteres para mí son muy fáciles. Y para todos los estudiantes de chino mandarín, de 100 estudiantes, vamos a suponer, tenemos 100 estudiantes, de 100 estudiantes, 90 estudiantes aprenden más caracteres o aprenden más a escribir y solamente 10 aprenderían a hablarlo. Muchos estudiantes van a decir, pero ¿por qué dices eso? Primero, porque estamos en el continente de América Latina, para empezar. Entonces, encontrar chinos aquí, pues ahora sí que no tan fácil. Si bien es cierto, sí hay chinos, pero no es algo como que prendas la televisión y digas, voy a poner CCTV. O sea, para empezar, ni siquiera existe aquí CCTV. O, ahorita vengo, voy a ir al Oxxo y voy a comprar el periódico de chino. O sea, no tenemos el acercamiento. Entonces, la parte de escuchar a un chino es muy difícil tenerla. Más sin embargo, si ponemos de 100 personas que estudian inglés, les puedo asegurar que el 90 personas lo van a saber escuchar y hablarlo y solamente 10 van a aprender a escribirlo bien. ¿Por qué? Porque vivimos en América Latina y vivimos cerca de Estados Unidos y estamos embobados con programas de televisión en inglés. Hay muchas formas de ver inglés. Los canales de sistema de paga hay inglés. Netflix hay inglés. Claro, que ya después les voy a decir que cómo podemos adaptarnos a ese idioma, ¿no? Pero es más fácil. Conocemos personas, tenemos familiares en Estados Unidos. O sea, digamos que somos cultural contra Estados Unidos, ¿no? Hay más forma, más facilidad. Tenemos parientes que viven en Estados Unidos. Las escuelas están repletas de idiomas de inglés. En algunos casos hemos recibido clases en inglés. Entonces es más fácil. En cambio, para escucharlo y hablarlo, si estamos estudiando chino, pues es algo complicado. Eso lo hace un poco difícil. Pero no imposible. Así es que, bueno, sí de alguna manera nos soltamos más en escribir porque es como más fácil, ¿no? Eso es lo que, en mi punto de vista, digo, yo que he estado estudiando, pues es lo que yo he visto también. Claro, a lo mejor alguno de ustedes que está estudiando me puede decir, no, pues yo aprendí más fácil a lo mejor hablarlo. Qué bueno, porque al final de cuentas lo que importa en un idioma, independientemente si sea chino o no, pues es hablarlo, es comunicarte con otra persona. Después está el HSK4. Haciendo amigos chinos, el cuarto nivel de HSK nos permitirá comunicarnos con personas que no hablan nada de inglés, español u otra lengua. Podemos mantener conversaciones de dificultad media con personas desconocidas sobre temas generales, no específicos. Algunos estudiantes de HSK4 comienzan a perfeccionar su pronunciación. Otros comienzan a especializarse en vocabulario y el HSK4 incluye 1200 caracteres o palabras chinas, además de construcciones gramaticales más complejas y excepciones. Eso significa que en el HSK4 ya no es necesario, utilizar el inglés o el español para comunicarse con un chino. ¿A qué me refiero a esto? Si bien es cierto en China, la mayoría obviamente sabe su propio idioma, pero los chinos le dan un enfoque mucho al inglés. Entonces, si tú hablas español, va a ser, si de 100 chinos que conozcas en China, por así decirlo que vamos a China, de 100 chinos, 1 o 2 te van a decir algunas palabras en español.
unos 5 a 10 te van a hablar en inglés o te van a querer hablar en inglés. Y los demás, pues puro chino mandarín. Entonces ya una HSK 4 ya no es necesario como ayudarnos con el inglés. En mi caso, cuando yo empecé a aprender el idioma chino mandarín y que me empezó como a gustar este idioma, fue porque yo empecé a hablar con personas de China, pero en inglés. Y pues, aunque no era muy divertido para mí, porque yo quería hablar en su idioma. O sea, a mí se me hacía más interesante hablar en su idioma porque a veces, hablando en inglés, a veces yo no les entendía nada. Y ellos a veces no me entendían tampoco. ¿Por qué? Porque algunas palabras, o sea, yo tenía que traducir de español a inglés. Y ellos tenían que traducir de inglés a chino y de chino a inglés para poder comunicarse conmigo. Entonces a veces había palabras o cosas que a lo mejor yo le quería dar otro enfoque y la otra persona entendía otra cosa. Entonces fue cuando dije, ¿por qué no hablar mejor su idioma? Así, chino es chino y ya. No me complico. Pero bueno, sí es complicado al final de cuentas, ¿no? Estar hablando con ellos. Otra cosa también que menciona aquí, en HSK 4, ya depende también, digo, para qué quieres aprender chino, ¿no? En mi caso es más que nada para conocer personas de ese país. Eh, y bueno, si se llegase a dar la oportunidad de a lo mejor impartir clases de español allá, pues bueno, pues qué mejor, ¿no? Pero digamos, no era tanto mi enfoque, sino más bien conocer personas y amistades allá, vaya, como forma de turismo, ¿no? De turismo, perdón. O sea, estar turisteando nada más, ese era mi enfoque. O al menos en el tiempo que tengo estudiando, ese es mi enfoque. El ir al país nada más, ser turista, pasarla bien, etcétera, ¿no? Pero no enfocarme tanto a como a trabajar o algo así, ¿no? Al menos no por el momento. Pero ya una HSK 4, ya mucha gente se empieza a especializar dependiendo para qué ocupa el idioma. En mi caso, que yo soy más para ser turista, posiblemente trataré de enfocarme en palabras de turistas, ¿no? No me quiero, vaya, no me estoy especializando en algún tema. Pero, por ejemplo, personas que a lo mejor están trabajando para una empresa china, una maquiladora, por así decirlo, y no sé, se me ocurre que hacen teléfonos celulares, a lo mejor sus letras, su vocabulario, va a ser enfocado a cosas de celulares. Entonces ahí es cuando tú ya te tendrías que decidir. También en HSK 4 pues vemos más gramática. Una curiosidad de la gramática de China es que es muy fácil. No digo que al 100% es fácil. Obviamente tiene su complejidad, pero no es nada comparado con nuestro idioma español. O sea, el idioma español, la verdad, la gramática es bastante, eh, vaya, tiene mucha gramática, muchas reglas gramaticales. A ver, un momento, vamos a ver quién habla. A ver, un momento. Bueno, la verdad es que no sé quién sea, pero me va a entretener mucho y pues quiero seguir con la información. Entonces, eso es lo interesante del HSK 4. HSK 5 es el segundo punto de inflexión para los estudiantes de chino. Este nivel determina a aquellos estudiantes que sienten auténtica pasión por el idioma. O sea, prácticamente aquí es que ya estás más para allá que para acá. Digamos que si fueras una persona que está estudiando inglés, prácticamente ya casi, no digo que al 100%, pero ya lo hablas como un nativo. Ya podrías vivir sin problemas en China. Claro, a lo mejor algunas palabras especializadas no las vas a saber, pero ya es como si estuvieras hablando un español, ¿no? Dice, este nivel determina a aquellos estudiantes que sienten auténtica pasión por el idioma. Alcanzar este nivel de chino requiere muchas horas de estudio, tal vez años. Bueno, sin duda el idioma chino mandarín, la verdad, se tiene uno que enfocar por muchos años. No es algo como otros idiomas que a lo mejor con un poco de dedicación puedes aprender los más fáciles. Por ejemplo, el idioma italiano. A mí en lo particular no me llama mucho la atención el idioma italiano, pero como suena muy parecido al español,
Una persona que quiere estudiar italiano, fácil, digamos, comparando los niveles del marco europeo, tú puedes llegar a un nivel B1. Estamos hablando de un nivel B1. Fácil, en menos de un año. Porque es muy similar, pues. Pero el idioma chino, en un año, la verdad, no llegas. Luego dice, los 2500 caracteres de ese nivel de examen te permiten comunicarte sobre cualquier tema, prácticamente, ¿no? Los estudiantes de HSK se sienten muy seguros con su nivel al hablar con nativos chinos, pero son también conscientes de la magnitud del idioma y difícilmente se muestran orgullosos o arrogantes. Son conscientes de que estudiar chino es una misión para toda la vida. Sin duda, el idioma chino mandarín no es como el inglés cuando nosotros nos enseñaban en la escuela, por ejemplo en la secundaria o en la preparatoria, o en algunos casos en la universidad, o a lo mejor estudiaste en inglés en alguna academia o con algún tipo de libro, ¿no? Por mencionar un ejemplo, no sé, inglés sin barrera o algo por el estilo, ya que el inglés digamos que es más fácil, lo digo por experiencia. Bueno, ahorita al final voy a contar algo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, pues el idioma es para toda la vida, este idioma de chino mandarín es para toda la vida. Yo diría que es algo así como si fueras a estudiar japonés y coreano. Son idiomas de que es, sí, estudias, es para toda la vida. Lo digo por experiencia, porque una desventaja de este idioma es que, por ejemplo, si tú estás estudiando el idioma y por alguna razón lo dejas, se te va a olvidar. Este idioma es de que siempre tienes que estarlo constantemente utilizando. Algo que en el inglés o en el italiano o en el portugués, vaya, puedes dar una oportunidad de descansar un poco y rápidamente lo retomas porque son similitudes, ¿no? A nuestro idioma. Y ya en la fotografía derecha tenemos una, más o menos como es el examen HSK. Obviamente, literalmente ya viene en chino, ya olvídate del pinyin. No viene otro idioma más que el chino mandarín, ¿no? Quien llega a este nivel, la verdad, pues mil respetos. La verdad que sí sería un máster. Ahora, HSK6, partida completada. Aquellas personas que han conseguido superar el examen HSK6 son auténticos sinólogos, han demostrado una pasión y paciencia infinita por el idioma, han masticado y engullecido los 5000 caracteres necesarios para su superación y han conseguido integrar la gran mayoría de expresiones del idioma, a pesar de la poca frecuencia de uso de muchas de ellas. Prácticamente un HSK6 eres un super mega master. O sea, prácticamente mil respetos quien llega a esto. Yo ni siquiera lo he llegado, la verdad, soy honesto. Pero algún día lo llegaremos a HSK6, ¿por qué no? Pero sí, la verdad, sí, aquí ya es. Ya aprenderte más de 5000 caracteres, la verdad, sí. O sea, si un chino que nació en China, que toda su vida es chino, que a lo mejor nunca ha ido a otro país, imagínense aprenderse todos esos, él se sabe esos caracteres, se sabe más de 5000 caracteres, pues prácticamente toda su vida ha vivido en China, pero imagínate lo que le llevó a él, estando en su país. Ahora una persona que pues normalmente es complicado ir a China, primero por la distancia, en fin, etcétera, y tener que aprendértelo un poco más complicado porque no hay gente cerca de ti que hable chino, está complicado, pero se puede hacer. Entonces ya en la fotografía derecha tenemos de hecho un libro que se llama New HSK. En este caso es de la fotografía del nivel 3. Pero ese libro es para... No es tanto un libro como de texto como un curso de chino. Es más que nada para enfocarte nada más el puro examen. Es digamos como cuando vas a hacer el examen para la universidad. No importa en qué parte de la República Mexicana estés. Y te dicen, Len, aquí hay un examen Exaín, ¿no? Le llaman Exaín o examen Ceneval. Es más o menos así. Entonces, si ya llegas al HSK6, mil respetos, ¿eh? Ahora, lo que vimos anteriormente es lo que está marcado en el HSK, que es el examen oficial para el idioma chino que emite, vaya, el país de la República Popular de China. Así también en japonés hay uno, en Corea también hay otro. Pero bueno, obviamente no vamos a hablar de esos. Y en casi cada país tiene su propio examen, ¿no?
Ahora, lo siguiente que estamos viendo es una tablita que a mi punto de vista, quiero aclarar que esta tablita no es emitida por el gobierno de la República Popular de China. Esta tablita yo la hice. Esta tablita es, a mi punto de vista, a la experiencia, a lo que yo he visto, a lo que yo he estudiado, siento que así debería de ser, o más o menos siento que es lo que te llevaría. Vamos a ver de qué manera. Bueno, a mi punto de vista yo pienso que una persona, bueno, en la parte de arriba, la que son las letras negras, son 3 cuadros. En el primero dice básico, HCK1 y 2. ¿Qué significa? Yo lo comparé con el HCK1 y 2 que vimos en las diapositivas anteriores. A mi punto de vista, una persona que no sabe nada de chino le llevaría 2 años. O sea, 2 años tendrías tú para poder presentar el examen HCK1 y 2. Un ejemplo, vamos a suponer que hoy empiezas, cuenta del día de hoy, un año, después otro año, y haces el examen HCK1 y HCK2. Para eso tú tienes que dominar el pinyin, que es lo que hemos estado viendo nosotros en este curso que yo estoy realizando. Si se dan cuenta, utilizamos letras como la que tenemos aquí, mexicano, por ejemplo, esta. Estas letras en China se llamarían pinyin. Más o menos, pues te tienes que aprender entre 100 y 300 palabras, como los caracteres que vemos en la parte de arriba. O sea, este sería un carácter, este es otro, este es otro, este es otro, otro y otro. Ahora, por ejemplo, estos caracteres los tendrías que aprender y aparte de aprendértelos, o sea, al verlos, ya sabes qué significa en español, obviamente, pero ahora escríbelos, ¿no? Entonces ocuparía saber de 100 a 300 palabras. O sea que tu reto en 2 años es aprenderte 300 palabras. Ahí nomás, 300 palabras. Gramática básica. ¿A qué se refiere con gramática básica? Por ejemplo, saber los pronombres, por ejemplo, que es algo muy básico. Que es el yo, tú, él, ustedes, nosotros. Obviamente en chino, wo, ¿no? Ni, ta, nimen, women, tamen. O sea, en chino pues tendrás que saber. Por mencionar gramática básica, ¿no? O a lo mejor el uso de algunos signos de interrogación, cuando se utilizan, ese tipo de gramática. Expresiones básicas. Aquí ya deberías de saber un poquito parecido cuando nosotros estamos estudiando inglés, ¿no? Cómo te llamas, cuántos años tienes, cuál es tu domicilio, cuál es tu número telefónico, así, pero pues obviamente en chino, ¿no? En mi punto de vista, yo pienso que si nosotros dedicamos 2.200 horas, y estas 2.200 horas serían lectura. ¿Qué significa lectura? Leer un libro o algo que sea pero en chino. Con chino pero utilizando pinyin. O sea, no necesariamente puros caracteres como aquí, sino con pinyin. Eso sería para mi punto de vista lectura. Gramática, pues obviamente saber pronombres, por ejemplo los números, todo ese tipo de cosas. Y conversación, pues sería buscar la manera de hablar con alguien o escuchar a alguien hablando chino. Entonces, las 2.200 horas serían, digamos, como si fueran clase práctica. Es decir, agarrar un libro de chino, hacer planas, leer, como cuando vamos a clases, pero 2.200 horas. O sea que 2.200 horas nos llevaría más o menos en 2 años. Obviamente si tú le dedicas más de 2.200 horas, pues sería perfecto. Pero el detalle es que no todos tenemos pues el mismo tiempo, ¿no? Trabajamos, algunos estudiamos o hacemos las dos cosas. Aparte tienes que dormir, tienes que comer, tienes que hacer pues tu vida normal. Entonces, bueno fuera que tuviéramos la oportunidad de que fuera un 24/7, ¿no? Ahora, donde dice esas 3.000 horas, yo le puse televisión, radio y música. Bueno, en mi punto de vista personal, yo recomiendo siempre escuchar chino mandarín, aunque no entiendas nada.
Al principio no vas a entender nada, obviamente, pero tú trata de escuchar mínimo en 2 años 3000 horas. ¿Cómo? Pues viendo la televisión en chino, escuchando radio o algún tipo de canciones en chino. Entonces ahí puedes meter aquí, por ejemplo, noticias, series, películas, todo en chino, ¿no? Aquí pues radio o música o ver cosas de chino. 3000 horas. Entonces serían 4200 horas sumando las dos. Aquí nomás sería escuchar, no tanto hacer algo en escrito con lápiz, pluma, no. Aquí nomás es escuchar. 3000 horas necesitamos. De hecho, yo leí una vez en una ocasión en un libro de idiomas que decía que cuando una persona quiere estudiar un idioma, cual sea, antes de meterte a una escuela de idiomas o a lo mejor ir al país a estudiar, decía ahí que tenías que, antes de eso, escuchar el idioma. ¿Cómo es eso de escuchar el idioma? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros, bueno, yo no lo sabía antes, ¿no? Si lo hubiera sabido, a lo mejor lo hubiera hecho. No lo hice, la verdad, porque después leí el libro. El libro se llamaba algo así como cómo aprender idiomas, pero te daba técnicas o te daba estrategias. No es que te dijera un idioma como tal. Y el autor decía, si tú quieres estudiar, por ejemplo, ruso, hoy, en este momento, no vayas a comprar libros de ruso, no, nada de eso. Nada más ponte a escuchar ruso, sin saber nada. 3000 horas. Así decía el libro, 3000 horas. Y ya después de que tú escuches las 3000 horas, ahora sí, compra libros de ruso y ponte a estudiar. Obviamente yo no lo hice porque no vi el libro primero. Ya lo vi después cuando ya estaba estudiando yo el idioma. Entonces yo al principio, algunos de los errores que yo cometí, yo no escuchaba nada de chino. Yo nomás, digamos que hacía la cuestión de la clase, cuando yo estaba en clases. A mi punto de vista creo que me afectó muchísimo eso, porque no empecé escuchando. Entonces sí creo que tiene algo de razón esta persona que hizo este libro, ¿no? Entonces yo a mi punto de vista así yo le pongo 3000 horas. No importa que no entienda nada. Pero ya después, en mi caso, ya cuando empecé a hacer así, quieras o no, empiezas como a algunas palabras que ya empiezas a aprender, las escuchas en las series o en las novelas o en los programas de China y dices tú, órale, ya me las sé. Y ya pues a veces también te ponen los caracteres y obviamente ya empiezas a reconocerlos. Entonces sí lo recomendaría esto. Después yo puse también aquí que sería un intermedio. Un intermedio para mí sería el HSK 3 y 4. Y nos llevaría de 3 a 4 años. Aquí pues ya tenemos que empezar a pronunciar y tener fluidez. Tenemos que aprender mínimo de 1200 a 3000 palabras en 3 años. Imagínense que hoy empieces el idioma chino y en 3 años del mismo día de hoy ya te aprendas tú 3000 palabras. Obviamente aquí ya debes de saber gramática avanzada, cómo componer una oración. En el caso de los verbos en chino es bien fácil, no se conjugan, así es que ahí ya la libramos. No hay tanto como esto, esa, esos, esas, aquellas. Esa es una ventaja. Y hay palabras clasificadores se llaman, que ya con poner el clasificador ya sabes más o menos de qué trata. No digo que en todo el idioma sea así, pero es más fácil. Expresión intermedia, pues ahí ya sería como ya poder incluso leer algunas revistas, leer algunos anuncios, ya algunos programas de televisión, sobre todo cuando son caricaturas, ya prácticamente las tendrías que entender. En el caso de si fueran noticias, sí es algo complicado, porque luego utilizan palabras ahora sí que regionales, un léxico de chino. Entonces, pues dices tú, no, pues ni idea, ¿no? En mi punto de vista aquí, si hace 2 años tú le dedicabas 2200 horas, en el intermedio, es decir, cuando ya cumpla los 3 años de estudiar chino, tú tienes que dedicarle 3000 horas. 3000 horas leyendo,
gramática o conversación. O comprar un libro de chino y pues repasarlo y repasarlo, ¿no? Claro, si vives cerca de China, pues qué suave, ¿no? Pero los que vivimos en América Latina, pues no hay forma. Tendríamos que estar repasando los libros muchísimas veces o buscar información, ¿no? A lo mejor con personas que están estudiando chino. Yo aquí le duplicaría el número de horas de ver televisión. Si hace 2 años mirabas nada más 3,000 horas, ahora vas a ver 6,000 horas. Igual, series, películas, o escuchar canciones del idioma chino, aunque tú no llegues a entender todavía. Pero créanme que poco a poco empiezas a entender. Ya empiezas a saber, a lo mejor no sabes bien a la hora de traducción al español, a lo mejor no te checa la traducción, pero tú en tu mente ya sabes de qué habla. Eso está genial. Y ya posteriormente, avanzado HCK 5 y 6, que a mi punto de vista sería de 5 a 6 años. Y tendrías una conversación más o menos del 90%. Más o menos. Ya serían 5,000 palabras que deberías de saber escribir. O sea, caracteres y pues hablarlo, ¿no? Ya aquí son expresiones detalladas. Incluso ya te puedes especializar tal vez en algún área. Y pues ahí ya más de 4,000 horas le tienes que dedicar. Pero obviamente si le sumas aquí, ya llevarías casi 10,000 horas en 6 años. Imagínense, 10,000 horas de tu vida prácticamente agarrando un libro de chino, ya sea haciendo planas, leyendo el libro o la gramática. Obviamente aquí en estas lecturas te recomendaría que estuvieras comprando libros de chino. Si no, ¿cómo le vas a hacer, no? Obviamente. Entonces sí es importante pues comprar el libro. Ya sería que compraras diferentes cursos de chino y repasarlos. Y aquí ya no le puse yo televisión, radio, música, porque a partir del cuarto año es ver prácticamente parte de tu vida, lo tienes que hacer, pues. O sea, lo tendrías que tener parte de tu vida, pues. Ya no lo tendrías que dejar. Entonces, a mi punto de vista, este cuadro es el que debería de seguir una persona. Entonces, pues no está nada mal, ¿no? A mi punto de vista, así podría ser. Entonces, este cuadro es muy importante. Yo lo hice, me hubiera gustado saber antes de haberlo hecho, ¿no? Porque hay cosas que a mí me fallaron. Por ejemplo, las 3,000 horas. Yo, la verdad, el primer año que yo estudié chino, estas 3,000 horas ni siquiera las vi. Porque yo no sabía, no me había... bueno, al final lo voy a tratar de explicar. Cometí errores, ¿no? Sí cometí ahí mis errores. Pero bueno, obviamente pues no todos en mi país estudian este idioma, entonces tan solo en mi salón no éramos muchos. De hecho, en el estado donde yo vivo, nomás es la única escuela que da chino, entonces imagínense tan grave está la situación. O sea, por eso les digo, o sea, tal vez nos falta, ¿no? De hecho, aquí en mi país nomás hay 2 institutos Confucio. En Chihuahua y en la Ciudad de México. Me quedan algo lejos. Por cuestión de trabajo, yo no puedo ir a esos lugares porque tendría que dejar mi trabajo y pues ahí como que no. Entonces, eso es lo malo, ¿no? Y aunque en mi ciudad nada más hay una universidad que proporciona el idioma, pero pues no somos muchos, vaya. Pero pregúntenme por el inglés. Oh, la escuela se llenaba, salones y salones de puro inglés. Lo que era inglés, francés, oh, puro francés salía ahí en la universidad. Y chino, muy pocos. Japonés más o menos y coreanos apenas la estaban poniendo. Ok, ya para terminar esta información
de la lección número 8. Más que nada era cómo dedicarte a estudiar el idioma. Recuerda que la página es Mexicano Imparte Curso de Chino, weebly.com. Esa es la página oficial de nosotros. Yo aquí estoy subiendo todos los videos que hemos estado haciendo. Tenemos aquí el blog que apenas lo estoy creando. Trataré de poner archivos descargables. Yo le llamo curso preescolar porque realmente mi curso es muy básico. No tenemos muchas horas, me hace falta invertir más tiempo para que tengan más horas de estudio. Pero si ustedes lo llevan, ahora sí que las horas como van, estoy seguro que se pueden aprender. Entonces, esta es la página, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a la página literal. Aquí está la página. Aquí ya obviamente ya hay algunos videos. Aquí desde que empezamos hace una pequeña introducción al idioma. Aquí todos los libros que hemos manejado o que he manejado para poder seguir repasando, estudiando. Aquí tenemos la fotografía del nuevo puente que hicieron, que conecta a la China continental con Hong Kong. Aquí si quieres sonar, pues ya sabes. Aquí tenemos el curso, yo le llamo curso preescolar. Y aquí ya está acomodado todas las lecciones, todo lo que hemos visto, para que lo veas. La lección número 8 la vamos a subir aquí posteriormente. Obviamente lo estoy haciendo ahorita, por eso no está. Y bueno, pues eso sería más que nada todo. Y quiero de una vez aprovechar para que vean el famoso Youku. Entonces la página aquí está. ¿Qué es Youku? Es la página como un YouTube pero en China. Entonces, también otra cosa que recomiendo es entrar a esta página, que es Youku. Y bueno, la ventaja que tenemos nosotros es que aquí no está prohibido. Entonces aquí podemos entrar y ver chino, en dado caso que pues no tengas en tu televisión, ¿no? Ya después haré un programa especial para mostrar aplicaciones, para mostrar lo que es televisión y radio. Pero ahorita que estamos ya aquí, pues el canal de Youku. Aquí es como un YouTube. Todas las personas suben videos, suben programas de televisión, películas. O sea, prácticamente como un YouTube. Yo lo que... Hasta también en chino. Todo está en chino aquí, ¿eh? Por ejemplo... no sé, vamos a poner... ok, vamos a escribir primero. Aquí, bueno, yo aquí ya tengo ya los sistemas para cambiarlo, mi teclado a chino. Entonces, ya lo cambiamos. Lo que estoy escribiendo es pinyin, es decir, letras como nosotros. Entonces, si se dan cuenta, ya me está saliendo todos los caracteres en base a este pinyin. ¿Se puso o no se puso? Aquí. Y vamos a ver, se puso. Falta la H. Entonces aquí te tienes que aprender. Oh, que la. Esta serie ya la vi. Está interesante. Ni hao. Ok, aquí está. Entonces aquí ya lo escribí. Y nomás ponemos buscar. Pues aquí hay muchas cosas con esa cosa. Pero vamos a buscar nada más el por ni hao solo. Entonces ya se abre igual que en YouTube. Ya te pones a ver videos. Aquí está una película que se llama así, Ni Hao, que es Hello, que es hola, que lo habíamos visto. Y ya pues aquí puedes ver, aquí están los capítulos de esta caricatura. Pero quiero ver algo que esté corto. Algo que esté pequeñito. Bueno, vamos a ver este. Ni Hao, dice aquí. Y ya pues te pones a ver. Aunque no entiendas nada. Y pues ya. Oh, también hay que ver algunos anuncios, ya me acordé. A ver si no salen anuncios. Porque también, igual que YouTube, también tienen anuncios. Sí, 60. 60 segundos. Okay, aquí se dan cuenta. Esto que está diciendo en forma oral, lo escriben también.
Y ya te pones a, se le bajó un poco, te pones a ver videos y así. Por ejemplo, ahorita hay palabras que sí dijeron y yo la verdad ni idea, porque hay palabras que ya están un poco avanzadas, pero otras ya la entendí. La primera parte que vimos ya la había entendido. Esa serie ya la vi yo, hecho de autor. Y eso es lo que yo hago. Así es como yo hago. Yo me aprendo todos los caracteres, los escribo aquí para poder yo escuchar a los chinos, porque de otra forma, pues, no es que en mi lugar no haya chinos, pero es muy difícil encontrarme un chino y que le diga, oye, quiero hablar contigo. Y bueno, ya después en otro video vamos a comentar algunas aplicaciones. Ya les enseñé en este caso Youku, pero es así como debe de serse, ¿no? Quiero agradecer a todos por estar en esta lección número 8, la lección 8 más que clase. Fue como una pequeña introducción para que aprendieran el idioma del chino mandarín. Y pues muchísimas gracias por ver la información. Espero que les haya gustado y les sirva de mucho. Me quedé picado con el programa ahorita lo voy a ver. Está muy interesante, casi todo le empecé a entender todo. Algunas palabras no, porque para mí no las había visto. Pero yo sé que muchos de ustedes entendieron algunas palabras porque ya las vimos. Las vimos en clase, de hecho, bueno, las vimos aquí. Yo les expliqué el how, ya les expliqué el ni hao. Los pronombres también los llegamos a ver. No en caracteres, vimos puro pinyin. Pero ya en caracteres ya había muchas cosas que podemos ver y analizar. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y nos vemos en otra lección más de Mexicano Enseñando Chino Mandarín. Entonces, 谢谢y 再见.